tocamos temas sobre la educación, sobre el desarrollo, y para eso también son importantes las oportunidades. Y en este momento ya estamos en comunicación con el coordinador de difusión de la programación de la Dirección Nacional de Elencos Estables, Ricardo Salton. Muy buenas tardes, todo el equipo de Radio Nacional te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Excelente. Se viene esta convocatoria que ya está abierta para cualquier persona que quiera ocupar esta banca permanente en la Orquesta Sinfónica Nacional. Contanos cuáles son los requisitos, hasta cuánto tiempo se puede realizar esta inscripción. Eh, en principio me gustaría decir que este concurso de ARPA, para el que estamos convocando ahora como para ser integrante de la Sinfónica Nacional, es parte de una serie de concursos que venimos haciendo a lo largo de todo el año para cubrir varias vacantes, 52 en total teníamos que cubrir, de músicos de distintas familias de instrumentos, tanto de la Sinfónica Nacional como de otros elencos nacionales, cantantes, bailarines, que un poco por la pandemia, el atraso que eso significó, se fueron demorando esas convocatorias y los cargos venían siendo cubiertos con suplencias o con cargos transitorios, y ahora finalmente, a comienzos del año, se hizo toda la tramitación que implica una resolución ministerial, la publicación en el boletín oficial, toda una serie de cuestiones legales que hay que cumplir para convocar a los artistas para que puedan ser parte de manera permanente de los elencos nacionales. Este concurso de ARPA es el último de la Orquesta Sinfónica. Han pasado aspirantes de toda la familia de instrumentos y nos queda el ARPA para el final, un cargo de ARPA para el final, en esta convocatoria que va a estar, o sea, la inscripción se va a poder hacer dentro de pocos días, entre el 22 y el 29 de noviembre, que va a tener sus pruebas en el mes de diciembre aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y que va a dar por resultado un ganador que será en el futuro parte estable de la Orquesta Sinfónica. Así que, bueno, ese es un poco el proceso. Y respecto a los requisitos que me preguntabas, sería engorroso e innecesario para quienes no son específicamente aspirantes contar las obras y los autores y todas las cuestiones formales que hay que cumplir. Pero básicamente te diré que hay que inscribirse presentando los antecedentes, que una vez aprobados los antecedentes, los aspirantes serán convocados a las pruebas presenciales, que consta de dos partes, una prueba solo frente al jurado del aspirante y una segunda prueba, si es que pasa la primera, integrando la orquesta, sumándose a la orquesta. Ese es un poco el proceso de estas tres etapas que implica el concurso, que por cierto es un concurso exigente en términos profesionales porque también es exigente después el desempeño que se le exige, que necesita un músico en este caso para ser parte de un elenco de estas características. Justamente por las responsabilidades que tiene que asumir. Me imagino que en las audiciones las partituras son de una complejidad teórica y también de interpretación bastante importante, que me gustaría también tener más en claro si tienen que pertenecer los aspirantes a una red de orquestas sinfónicas que hay en diferentes puntos de nuestro país, o también pueden ser solistas de arpa independientes. No, por supuesto puede ser cualquiera que tenga las condiciones, que se sienta con la capacidad, el entusiasmo, las ganas de presentarse. No hay que pertenecer a ninguna cofradía de ningún tipo, ni a ninguna asociación de nada. El único requisito es inscribirse, cumplir con las condiciones de edad, ser mayor de edad, y no haber pasado la edad jubilatoria, digamos, es un requisito bastante básico en ese sentido, y luego tener las condiciones técnicas como para cumplir con las obras impuestas y con la competencia, o la capacidad de competir frente a colegas de todo el país que van a venir con sus mejores armas para tratar de quedarse con el lugar. Así que, no, el único requisito es tener las condiciones
y defenderlas frente al jurado. No hay otro requisito que ese. Sobre todo porque la persona que llega a quedarse en ese puesto va a trabajar y vivir directamente abocado al arte. Desde ya que es para un artista una carrera que puede dar muchísimas alegrías, pero que también tiene sus dificultades, sobre todo a la hora de las cuestiones económicas. Entrar en un elenco de estas características implica acceder a un sueldo, a una remuneración que en promedio está muy por encima de lo que sucede con elencos similares en cualquier provincia argentina. Los elencos nacionales tienen desde el año pasado un convenio nuevo laboral que los pone verdaderamente muy por encima del resto, y eso lo hace doblemente atractivo por la responsabilidad artística, que es indudablemente un crecimiento muy importante para cualquier artista, lo de tocar en la Sinfónica Nacional, pero además porque le va a permitir vivir con dignidad como debería vivir todo el mundo, siendo parte integrante del elenco. Y un poco también ampliando por la pregunta anterior, en este caso se trata de un cargo de solista de arpa, pero las exigencias también cambian, depende del lugar del instrumento, la jerarquía dentro del instrumento y las características de cada instrumento en sí. No es lo mismo ser solista que no lo serlo. Cada jerarquía dentro de la orquesta tiene exigencias diferentes, porque también después a la hora de tocar tiene exigencias distintas. Entonces, Tal cual. la exigencia va a estar en concordancia con eso. Es como en las filas de las cuerdas, donde están los violines, primeros, segundos y terceros. Claro, los violines primeros, segundos, ahí que no lleve a confusión. Ser primer violín no significa una jerarquía mayor que ser segundo violín. Eso es un lugar, eso es una denominación meramente de lugar musical. Pero después, dentro de los primeros violines hay filas. Cualquiera que represente, en este momento estamos en radio y no se podemos hacer un dibujito, pero que se represente una orquesta, va a ver que los violines están sentados en fila. Claro. Bueno, los violines están sentados en fila. Los que están sentados más cerca del director tienen jerarquía más alta que los que se van, a medida que se van alejando del director. Hay primeros violines de primera fila, segunda fila, tercera fila, y así con los segundos, así con las violas, así con los violonchelos, así con los contrabajos, y así con cada una de las familias de instrumentos. Hay primera flauta, hay flauta solista, hay suplente solista, hay toda una jerarquización que cualquier músico habituado a esta cuestión la conoce de sobra, por supuesto. Nosotros en la jerga musical hablamos de familias, en realidad La familia de las cuerdas, la la familia de familia los de las cuerdas vientos. o la familia de los violines. Sí, las familias en realidad las pensamos en términos de similitudes acústicas, en la familia de las maderas, la familia de los bronces, decimos, o de la percusión, donde entra el piano, por ejemplo, dentro de esa familia, o las distintas variantes de percusión que tienen las orquestas. Hay instrumentos afinados de percusión y otros que no son afinados. En fin, hay toda una serie de cuestiones que son musicales y que también son jerárquicas. El primer violín de la orquesta, el máximo responsable, digamos, de la orquesta, que es el concertino, tiene los solos principales para los que los compositores escriben determinadas partes, y eso pasa con la flauta solista, con el trombón solista y con el arpa solista. Hay jerarquías. La palabra más precisa es esa, jerarquía, que no significa ser el jefe, sino tener responsabilidades distintas, ¿no? Tal cual. Exactamente. ¿Cuál es el mayor desafío que se encuentra a la hora de justamente conformar una orquesta, de nuclearla a nivel federal, además de la mano esto de reivindicar las figuras? La dificultad, me parece que eso es genérico a cualquier actividad ligada al arte, ¿no? La posibilidad de dedicarse plenamente, de poder disponer del tiempo, porque hacer una carrera profesional con un grado alto de exigencia implica mucha dedicación, muchas horas de trabajo,
que en algunos casos se puede hacer dificultoso si es que uno necesita dedicar ese tiempo a otras cosas, sea por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, por cuestiones personales de distinto tipo. Entonces, básicamente me parece que la dificultad central que puedo extender a cualquier área de la cultura, o del arte en este caso, pasa por ahí. Y después el talento es eso que es muy difícil hasta de estudiar, ¿no? Se puede trabajar en la técnica y uno se puede trabajar en lo artístico, pero hay un punto donde alguien es mejor que otro y bueno, también pasa en cualquiera de las áreas del ser humano, en los deportes, en fin. Y Pero por supuesto que el trabajo es central. Hay que dedicarle muchas horas al estudio, a la técnica, a buscar buenos profesores, en fin, para desarrollarse profesionalmente. Y después, porque la competencia está planteada siempre, ¿no? En este caso es clarísima porque hay un concurso, entonces va a haber aspirantes y aspirantes que quieren quedarse todos con el mismo lugar y hay lugar para uno solo. Entonces la competencia es clarísima. Pero la competencia en rigor se da todo el tiempo, porque los espacios para actuar son limitados, porque los presupuestos siempre, aunque sean altos, son limitados y todo tiene ese freno, que es que no todos cabemos en todos los lugares, ¿no? Digamos, siempre hay un límite. Y ese límite lleva a que un artista viva, tenga conciencia o no tenga conciencia, en un cierto estado de competencia. De competencia que es parte de su trabajo, no una competencia ni tonta ni salvaje, pero que es parte de su trabajo, porque en esa competencia también está el crecimiento profesional del artista, ¿no? tal cual, y es pertenecer a la Orquesta Sinfónica Nacional, primero que es todo un orgullo, es todo un mérito, pero para quienes no conocen, digamos, de este mundo, ¿qué hace la Orquesta Sinfónica Nacional? La orquesta sinfónica, vamos a empezar un poquito atrás, es un orgánico, como decimos en la jerga de la música, es un Ujú. tipo de orquesta, un tipo de formación instrumental que tiene una larga data en la música de Occidente, a la que nosotros pertenecemos, que viene de Europa, que empezó a desarrollarse en el siglo XVIII, que fue creciendo, fue teniendo distintas conformaciones, fue creciendo en número, en timbres, en familia de instrumentos. No es lo mismo una orquesta de la música de Mozart que de la de Beethoven, que la de Brahms, que la de Stravinsky, porque fueron creciendo, porque fueron buscando distintas sonoridades, porque se fueron incorporando instrumentos. Entonces, básicamente la orquesta sinfónica es una suma de individuos que tocan distintos instrumentos, distintas familias, y que responden a la exigencia de un compositor que pensó una determinada obra y a un director que decide, a partir de lo que dejó escrito el compositor, interpretarla de tal o cual modo. El intérprete final de una orquesta es el director, que es quien lleva la batuta en el sentido figurado y en el sentido real, ¿no? El que dice, en definitiva, cómo se van a suceder las cosas. Es eso, es un cúmulo de voluntades y de sapiencias y de entrenamientos, de experiencias que se suman para un único objetivo, que es hacer sonar una obra musical. Eso es una orquesta. Una orquesta sinfónica o cualquier orquesta, ¿no? Y Una participan de orquesta de cualquier diferentes. género y de cualquier... Lo que pasa es que en el caso de la sinfónica es tan numeroso que, que por supuesto, y los repertorios que abordan en algunos casos son tan exigentes, tan difíciles, que requiere un grado de especialización muy alto. Eso es lo que lo caracteriza. Y la Sinfónica Nacional es nuestra principal orquesta sinfónica del país, que tiene ya muchos años de existencia, varias décadas de existencia, y que ha adquirido a lo largo de los años un enorme prestigio, y que hoy implica ganar por encima del resto de sus orquestas hermanas de la Argentina, pero además implica en términos de prestigio algo muy importante para cualquier músico, sin ninguna duda.
¿En qué eventos participan? La Orquesta Sinfónica Nacional tiene su sede de trabajo, su lugar de ensayo, en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Allí ensayan y allí tienen su principal temporada de conciertos. En la sala se llama el Auditorio Nacional, que es la sala principal, la sala más grande, una bellísima sala que fue creada, fue concebida, fue diseñada justamente para la Sinfónica Nacional. Es su lugar natural donde hace su temporada anual, donde hace una veintena, veintitantos conciertos en el año, con distintos repertorios, con solistas, con directores invitados. Ese es su lugar principal. Y además de eso, la Sinfónica, cada vez que puede, y según las posibilidades económicas o las invitaciones que recibimos, sale de la Ciudad de Buenos Aires para tocar desde lugares cercanos a la Ciudad de Buenos Aires hasta el interior del país. Cuanto más lejos, las dificultades económicas pueden ser mayores porque es un elenco numeroso y porque hay que sumar aviones y hoteles y todo eso, pero básicamente la orquesta es una orquesta de proyección nacional y si se puede, la idea es que estén todo el tiempo presentándose, no solo en Buenos Aires, sino en el interior del país. Por eso esta Como te convocatoria digo, la justamente. Ciudad de Buenos Aires es su lugar de trabajo y es donde tienen su sala principal de presentaciones regulares. Tal cual. Entonces está bueno esta distribución y apertura, esta convocatoria. En este caso para ocupar la vacante de planta permanente para el solista de arpa, pero es para abierta o próximamente, seguramente a medida que vayan necesitando, a otros instrumentos también del interior del país. No, es que esto es importante aclararlo. Sí. Aunque la orquesta ensaya, trabaja en Buenos Aires, por lo cual para ser músico de la orquesta es necesario vivir en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires, Ujú. pueden presentarse a este concurso argentinos de cualquier parte del país. La única exigencia es cumplir con los requisitos de edad, de ser mayor de edad y no estar en edad jubilatoria, digamos, y luego cumplir con los requisitos profesionales. No hay otra exigencia que esa. De Tierra del Fuego A a la Quiaca. Jujuy, no hay un límite, ¿no? para presentarse. La dificultad sí es que la prueba se hace en Buenos Aires, de modo que quienes quieran pasen la prueba de antecedentes, digamos, la primera prueba que pasa por los antecedentes. La prueba presencial hay que hacerla en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que trasladarse, tiene esa dificultad accesoria para quienes no viven aquí. Pero por lo demás, lo ideal inclusive es que la orquesta sea federal en su conformación. Y de hecho lo es que los elencos nacionales tienen integrantes de todas partes del país. Porque Buenos Aires es una ciudad que recibe habitualmente a personas de todo el país, pero además porque este tipo de convocatorias, valga la redundancia, también convoca a músicos, artistas de todo el país para que se acerquen a integrarla, de modo que la convocatoria es para artistas, para músicos de todo el país. Es muy importante recalcarlo porque no hay que tener residencia en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. En este momento la única exigencia es cumplir con los requisitos básicos y cumplir con la capacidad técnica y competir y ganar. Fuera de eso no hay otra exigencia. Qué lindo desafío para quienes quieren dedicarse al arte y justamente acercar estas oportunidades al interior del país. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Me gustaría dar, para que no se nos escape, que no nos Sí, olvidemos, dos datos. El primero, cómo hay que hacer para inscribirse. dale. La inscripción va a ser entre el 22 y el 29 Sí. de noviembre. Pero quienes están interesados en conocer datos concretos sobre las obras que hay que presentar, los requisitos que hay que cumplir, bueno, todo lo que tiene, quién es el jurado que los va a evaluar y hasta cuánto ganarían en caso de ganar el cargo, pueden escribir a un correo electrónico donde les van a pasar toda esa información y les van a facilitar todos los elementos para que puedan hacerlo. Ese correo electrónico es concursos, en plural, concursos.osn,
que es la sigla de la Orquesta Sinfónica Nacional, @gmail.com. Repito, es Sí, concursos.osn@gmail.com. Allí les van a dar todos los datos, se van a poder inscribir entre el 22 y el 29 de noviembre, y los días 4 y 5 de diciembre van a ser acá en Buenos Aires las pruebas presenciales para los que pasen la primera etapa de admisión en el currículum. Así que, bueno, esta es un poco la agenda de lo que viene para este concurso específicamente. excelente. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo. La verdad que ha sido una charla muy interesante, una entrevista que también le da la posibilidad a quienes aspiran a estar formando parte de la Orquesta Sinfónica Nacional lo puedan hacer. Y seguramente vamos a tener otro tipo de notas en relación al mundo de la música, del arte y también de estas oportunidades laborales. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por acercarle a la gente, a los aspirantes o a quienes no lo son, lo que sucede con sus elencos nacionales, elencos que son de todos y que sostenemos todos, y que entonces es bueno que en la medida de lo posible también disfrutemos, aprovechemos todos. Así que gracias a ustedes por esto. Gracias a vos. Hasta Un luego. abrazo. Un abrazo. Adiós. Estábamos en comunicación con el coordinador de la Dirección de Elencos Nacionales, Ricardo Saltón.